día, ingeniero y compañeros. El día de hoy les vamos a explicar sobre Next.js, la herramienta que todo desarrollador necesita para crear aplicaciones web veloces, escalables y con excelente posicionamiento en buscadores sin complicaciones. Con Next.js llevarán sus proyectos al siguiente nivel. Entonces vamos a empezar definiendo qué es. Es un framework de desarrollo basado en React, diseñado para crear aplicaciones web rápidas, escalables y con un rendimiento optimizado. Se utiliza principalmente para implementar renderizado del lado del servidor, conocido como SSR, y generación de sitios estáticos, conocidos como SSG. Next.js fue lanzado en el 2016 por la empresa Vercel, anteriormente conocida como Seid, con el objetivo de simplificar el desarrollo de aplicaciones React que necesitaban renderizado del lado del cliente. Dentro de sus casos de uso, podemos mencionar si crear sitios optimizados para motores de búsqueda conocidos como SEO, como blogs, tiendas online, e-commerce, dashboard y landing pages. En cuanto a la importancia del desarrollo moderno, podemos mencionar que Next.js ha sido accesible y fácil de usar empleando técnicas avanzadas de desarrollo web. Dentro de estas podemos mencionar Server-Side Rendering, conocido como SSR, que es la técnica donde las páginas web se generan en el servidor en vez de que en el navegador. Y también Static Generation, conocida como SG o SSG, que consiste en generar páginas estáticas previamente durante el proceso de construcción, que luego se sirven muy rápido a los usuarios. Next.js ha marcado un precedente en el desarrollo web al incorporar automáticamente las mejores prácticas de rendimiento en su funcionamiento básico, en lugar de que el desarrollador tenga que configurarlas o activarlas manualmente. Y esta aplicación ha sido bastante conocida en aplicaciones como de uso diario como TikTok. Entonces, desde su lanzamiento ha tenido un crecimiento constante gracias a su filosofía Zero Config, es decir, permitir que los proyectos complejos funcionen sin una configuración muy dificultosa. Y también gracias a su enfoque Production Ready, que significa que Next no es solo para prototipos o pruebas, sino que está pensado para aplicaciones que deben funcionar robustamente en entornos reales y a gran escala. Es la parte del Server-Side Rendering, que significa que el HTML se genera en el servidor para cada request, garantizando contenido fresco y SEO optimizado. Y esto es ideal también para el contenido personalizado o datos que cambian de forma frecuente. Y también tenemos la parte del Static Site Generator o SSG, que nos dice que son las páginas pre-renderizadas durante el build, creando ya los archivos HTML estáticos para servirlos desde el CDN. Esto nos ofrece una máxima velocidad de carga y menor carga dentro del servidor. Además, un ISR, que es Incremental Static Regeneration, que combina los beneficios de SSG con la flexibilidad de actualizar contenido sin rebuild completo. Las páginas se generan en background según intervalos definidos o triggers específicos. Adicionalmente, otras de las ventajas que nos ofrece Next.js es su estructura de carpetas. Estas están divididas en Pages, Components, Public, Styles, API y App, donde nos permite separar tanto la lógica del front como del backend, y dentro de la parte del front separar directamente entre componentes y páginas. Adicionalmente, es importante recordar que al separar mediante páginas tenemos el enrutamiento automático, es decir, cada archivo se convierte automáticamente en una ruta. Esto siempre y cuando la ruta tenga el nombre de la carpeta juntamente con una página o un archivo page.typescript o page.javascript. Y esto también nos ayuda para el data fetching, que como se nos menciona, contiene funciones como getStaticProps o getServerSideProps, que nos ayuda en gran manera para obtener datos, y de igual forma en las API Routes, que nos permite crear endpoints de backend en la subcarpeta API, donde se encuentran también para usarlas en las pages.
Adicionalmente tenemos la carpeta public que nos da archivos estáticos, sirve imágenes, iconos, documentos PDF que vienen directamente desde la raíz del dominio. Nos brindan acceso directo para todo el contenido público sin procesamiento adicional y assets optimizados que son ideales para iconos, manifest, PWA, robots.txt o demás configuraciones que podemos realizarlas directamente. Adicionalmente tenemos la parte de componentes que nos permiten reutilizarlos y almacenarlos dentro de la UI como navbar, footer, cards que se usan múltiples veces dentro de el desarrollo. Organización modular que nos permite estructurar nuestro código en piezas pequeñas y mantenibles. Separación de responsabilidades, además porque mantiene una lógica de presentación separada de las páginas principales. También tenemos la parte de API, donde se encuentran los endpoints backend que crean la función serverless y estos manejan peticiones HTTP tales como get, post, boot, delete y la integración full stack que permite tanto frontend como backend dentro del mismo proyecto sin servidor adicional. Y esto se debe a que tienen también un middleware integrado que nos da soporte para autentificación, validación, procesamiento de datos que se realiza prácticamente de forma automática. En la parte de app tenemos layouts anidados, tenemos server components y archivos especiales. Adicionalmente a esto también tenemos una página que nos permite escribir un not found o error 404 en caso de no encontrar la ruta que ha sido introducida. En los layouts tenemos layouts automáticos compartidos entre rutas relacionadas con jerarquía, es decir, no es necesario tener que repetir el código, sino que automáticamente ya tendremos un layout para toda la ruta que se ha especificado ese layout. Server components que nos permiten renderizado por defecto del servidor con mejor performance y un CEO adicional. Incluye page.javascript, layout.javascript, loading.javascript, error.javascript para configurar lo que anteriormente habíamos mencionado que es una parte fundamental dentro de la UI. Ahora veremos la parte de licencias. En cuanto al licenciamiento de Next.js, Next.js es un framework de código abierto que utiliza la licencia MIT. Esta es una licencia permitiva que permite a los desarrolladores usar, modificar y distribuir el software libremente, de tal manera que los desarrolladores pueden distribuir y comercializar aplicaciones construidas con Next.js sin restricciones ni costos de licenciamiento. Esto hace que Next.js sea una opción atractiva tanto para desarrolladores individuales como para empresas. Next.js ofrece varias ventajas en comparación a otras herramientas. Por ejemplo, a diferencia de React puro, que se enfoca solamente en la construcción de interfaces de usuario, Next.js ofrece una solución completa que incluye renderizado al lado del servidor, generación de sitios estáticos, manejo de ruta, entre otras cosas, lo que hace que Next.js reduzca la necesidad de configurar herramientas adicionales, acelerando el desarrollo y mejorando el rendimiento de aplicaciones. En comparación con Angular, Next.js es más ligero y flexible. Mientras que Angular es un framework muy estructurado y complejo, Next.js mantiene la simplicidad de React, permitiendo una curva de aprendizaje mucho más rápida. Además, las aplicaciones realizadas en Next.js suelen tener un mejor rendimiento inicial, gracias a su enfoque en la optimización automática del rendimiento, ¿no? En comparación a otras herramientas como Gatsby, que también está basada en React, Next.js es más versátil, combina capacidades de sitios estáticos, renderizado al lado del servidor y generación incremental de páginas, permitiendo que sea una mejor opción para aplicaciones dinámicas y de gran escala, mientras que otros sistemas como Gatsby están más enfocados a sitios estáticos como blogs o portafolios. Como se puede observar, Next.js ofrece varias ventajas generales, como la mejora de experiencia de los desarrolladores con una configuración mínima, rutas automáticas y herramientas modernas integradas.
Su rendimiento es sobresaliente gracias a la optimización de imágenes, la carga progresiva del contenido, el soporte de renderizado híbrido, entre otras opciones. También facilita el SEO debido a su capacidad de renderizado en el servidor, lo que permite que se integre fácilmente con servicios como Vercel para despliegue rápido. Saludos con todos. En este caso vamos a hablar del desarrollo y la implementación de Next.js. Next.js está enfocado en el performance, en la rapidez, por lo cual también tiene buenas prácticas, una estructura que se ha hablado anteriormente para que el desarrollador siga un convenio y sea mucho más fácil implementar nuevas funcionalidades. Además, tiene un enfoque full stack, que se refiere a que puede desarrollar tanto la lógica del frontend como del backend. Puede desarrollar una aplicación completa sin necesidad de un servidor backend, por ejemplo. Hoy en día las páginas web ya no son solo estáticas, necesitan ser rápidas, seguras y dinámicas. En Nest.js usamos dos tipos de componentes para lograr esto: componentes del servidor y componentes del cliente. Entonces, imaginemos que la parte del servidor es como un chef de un restaurante. Prepara todo en la cocina y solo cuando está listo lo lleva a la mesa. Esto significa que la página carga rápido, no necesita JavaScript adicional y es más segura. Ideal para contenido que solo se muestra como un blog o un producto. Incluso podemos traer los datos directamente desde el servidor antes de mostrar nada, haciendo que el usuario sienta que todo ya está ahí. Ahora, ¿qué pasa si el usuario necesita interactuar? Ahí usamos componentes del cliente. Son esenciales para cosas como formularios, filtros, botones, modales, pasos dinámicos. Le dan la vida a la página, todo lo que reacciona a lo que el usuario hace. Por eso combinamos ambas tecnologías para que el sitio no solo cargue rápido, sino que también se sienta moderno y fluido. Además, en lugar de que tener una sola página gigante, dividimos todo en pequeños bloques reutilizables, y esto hace que sea más fácil de mantener, escalar y actualizar. ¿Quieres cambiar solo el encabezado o el pie de página? Solo lo haces en un lugar y se actualiza en todo el sitio. Es más limpio, más organizado y más económico en el futuro. En el caso de las imágenes, como nosotros sabemos, son clave, pero también podemos hacer lento un sitio. Usamos herramientas que ajustan el tamaño automáticamente, cargan solo cuando es necesario y hasta cambian el formato a uno más ligero, mediante el uso del Next Image para imágenes. Esto resulta en imágenes más nítidas, rápidas y optimizadas para móviles. Además, tenemos la estrategia de SEO, en la cual podemos configurar para que usuarios de Internet nos encuentren mediante resultados de búsqueda. Next nos permite analizar todo el sitio, ver qué tanto tarda en cargar, qué se podría mejorar. Así optimizamos lo que se llama el Core Web Vitals, que son indicadores claves de Google. ¿Qué ganamos con esto? Mejor posicionamiento en buscadores, experiencia más rápida y el usuario y menor tasa de abandono. Además, cuando traemos información desde las bases de datos o APIs, elegimos cuándo y cómo hacerlo. Podemos guardar resultados en caché, actualizar cada cierto tiempo o traerlos siempre en vivo. También usamos pantallas de carga suaves que evitan esos molestosos pantallazos en blanco. No todo el contenido necesita cargarse de la misma manera. Por eso usamos tres estrategias según la cual necesita tu negocio. El SSR, que es para contenido que cambia todo el tiempo y necesita SEO, como un blog. El CSG para contenido fijo, como una página de contacto o de servicios. Y el ISR para contenido que cambia, pero no al instante. Lo actualizamos cada cierto tiempo automáticamente. Esto nos da un equilibrio perfecto entre velocidad, eficiencia y posicionamiento. Y por último, en lugar de esperar que todo cargue para mostrar algo, empezamos mostrando lo esencial, mientras el resto va cargando por detrás.
como si primero sirviéramos el pan y la bebida mientras el plato fuerte aún termina. Así la experiencia del usuario es mucho más fluida y profesional. Buenas tardes, yo les voy a hablar ahorita sobre unas aplicaciones que tenemos conectadas directamente con Next, en este caso un deploy como lo que es Vercel. Vercel se caracteriza por ser una plataforma de deploy creada por los mismos desarrolladores de Next, diseñada específicamente para las aplicaciones modernas. Algunas de las características que tenemos en Vercel es de que tiene un deploy automático, es decir, basta que nuestro proyecto esté conectado a un repositorio de GitHub, el GitLab, Bitbucket, y automáticamente si cumplimos con todos los requerimientos y hacemos el proceso de conexión al proyecto, pues podemos desplegarlo en un repositorio que tiene Vercel. El preview deployments es de que cada pull request tiene una URL. Mediante esta URL nos podemos acceder para hacer previews, identificar errores, corregir errores, hacer un testing. Tenemos que tener en cuenta que siempre Vercel para el deploy exige algunos requerimientos, lo cual es los imports, que haya código sin usar que se elimine y pues mediante una configuración cero. ¿Qué significa la configuración cero? La configuración cero significa que el proyecto no depende de una estructura base, sino detecta automáticamente el proyecto en Next y si que es de optimizarlo, lo optimiza para una mejor optimización de recursos y de tiempos. También algunos casos de uso, pues encontramos un standing y production, entornos automáticos para el desarrollo de producción, team collaboration, que son los preview links para revisar cambios antes de mergear, los e-commerce, que son sitios de alta demanda que requieren performance global, y startups, que son deploy gratuitos con escalabilidad automática según el tráfico. Entre estas aplicaciones también encontramos ahorita Tailwind. Tailwind CSS es un framework de utilidades CSS, es decir, el CSS que conocemos actualmente, que es una guía de estilos. Tailwind es un framework que utiliza el CSS, pero para construir unas interfaces mucho más modernas, directamente de mockups, utilizando clases predefinidas. Algunas características que encontramos en Tailwind es de que tenemos el util freeze, que son clases pequeñas compatibles. ¿Cómo? Ya no tenemos que depender del CSS en el sentido de que tenemos que detallar específicamente lo que va a tener un componente o un botón fácilmente con Tailwind tenemos el Flex, el VJ Blue 500 y el Text Center. Nos quiere decir que el texto va a estar centrado, va a ser flexible en la guía de estilos y va a ser un botón en el sentido azul y del tamaño 500. El Response Design básicamente son los breakpoints integrados con los prefijos. El Dark Mode tiene un soporte nativo para temas oscuros y también tenemos que tener en cuenta que una de las características de Tailwind es que nos ayuda con un purge automático que viene a ser una eliminación del CSS que no se utiliza. También tenemos con el Out.js, que viene a ser antes conocido como el Next.out. Es la solución de autentificación más popular que viene ofreciendo Next. Es una integración con Out que puede ser por Gmail, por el manejo de CSH, CCR y el CSG. Los casos de uso, pues bueno, en unas aplicaciones SaaS, en los e-commerce, en social platforms y enterprise apps, que son más o menos como los dashboards que tenemos corporativos en unas empresas, empresas ERP, e igual los e-commerce son tiendas online que encuentras con los usuarios de compras, o sea, siempre necesitamos de un tipo de autentificación como tal. También tenemos al Prisma, Prisma ORM, quien no identifica beneficios en una base de datos móvil, ya que esto ayuda a que la base de datos no esté estática en una sola plataforma. El Prisma es un tipo moderno de tipado que simplifica el trabajo con la base de datos, aplicaciones en Next, proporciona un cliente autogenerador, migraciones seguras y un estudio visual para una gestión de datos. En los casos que se usa esto, pues básicamente se puede usar en todas las aplicaciones, pero algunos de los principales son los e-commerce, las plataformas de análisis y muchas tiendas como SaaS, que tienen muchos clientes, muchas bases de datos separadas, etcétera.